como archivos independientes. De esta forma, por ejemplo, es muy común estar pintando un personaje y luego al final lo que haces es un displacement map, o lo que haces es coger simplemente la información de color que tenías, coges aquí la textura, la exportas y la utilizas en otro software 3D. No exportas de nuevo todo el elemento 3D. Por ejemplo, esto es más evidente cuando estamos trabajando con mapas de desplazamiento, con displacements. Tú no coges el modelo en 3D y lo exportas de nuevo a tu software 3D tradicional, porque aquí lo que pasa es que esto tiene una densidad de polígonos muy alta y sería una locura intentar trabajar con una densidad tan alta dentro de tu software. Entonces lo que haces es crear o generar con la resolución más baja de este elemento un mapa de desplazamiento, y lo que haces es, cuando el mapa de desplazamiento es creado, que se crea dentro de los alfas, seleccionarlo y exportarlo para reutilizarlo en otro software. ¿Vale? De esta forma nos permite tener un mayor control de la gestión de nuestros elementos 3D o de nuestras imágenes. La parte central del interface es la que se conoce como canvas o lienzo. En esta parte podemos, desde Document, cambiar algunas opciones. La más utilizada desde mi punto de vista es evidentemente cambiar el tamaño del documento. Por defecto está a 640 x 480 de resolución. Esto quiere decir que si nosotros hacemos zoom in o zoom out, ¿veis? De repente el documento, aunque yo lo puedo orbitar, tiene una resolución en píxeles muy evidente. Entonces, si yo quiero trabajar con un poco más de precisión o un poco más o con un poco más de comodidad, yo lo que haría sería cambiar el tamaño del lienzo. Para ello iría a Document y subiría la resolución. Luego pincharía aquí en Resize, diría que sí, y cambiaría el tamaño del lienzo. Lo que pasa es que los elementos que estábamos editando en 3D quedan pegados como si fuera una imagen 2D en el lienzo para poder cambiar ese tamaño. Entonces lo que tendría que hacer es pulsar Control N, que sería como limpiar el lienzo, o New Document, y redibujar de nuevo mi elemento 3D, que es el que estaba editando. Como podéis ver, ahora se ve con mucha mayor resolución y esto me permitiría trabajar con más comodidad a la hora de modelar. Luego tenemos otro elemento importante dentro de lo que es la parte del documento, que son las capas. Yo por defecto tengo una capa creada y puedo crear varias capas más, hasta 16 si no me falla la memoria. Pero estas capas no funcionan igual que en Photoshop. Por ejemplo, las capas que están más arriba o más adelante no están por encima de las que están más atrás, sino que cada una de las capas tiene una información de profundidad en Z, o sea, lo que llamábamos píxel, tiene una profundidad de píxel. Y para ser sincero, a mí no me gusta en absoluto cómo gestiona ZBrush las capas estas, ¿vale? Están pensadas sobre todo cuando vayamos a hacer una ilustración desde principio a fin en ZBrush y no vayamos a trabajar con otro, digamos, para exportar a otro software. Así que realmente las vamos a utilizar poco en el vídeo. Pero hay una cosa, y es que aunque yo tenga el documento creado con una resolución, yo puedo coger por ejemplo el lápiz y intentar colorear de un color el lienzo. Pero fijaros, yo estoy pintando y no hace nada. ¿Por qué? Porque para poder pintar información de color, primero necesito tener información de profundidad. Entonces, si yo aquí activo esto, que es el ZAD, que es para indicar profundidad también, sí que podría pintar. Y si os fijáis, ¿veis mi trazado que tiene como una sensación de montañita, como una sensación de profundidad? Es por eso que puedo pintar el color. Si nosotros no queremos, digamos, tener sensación de profundidad y lo único que queremos es utilizarlo para hacer digamos, un dibujo rápido o un sketch en 2D, y no queremos utilizar la información de profundidad, lo que tenemos que hacer es ir a Layers, y dentro de Layers, con el Color Picker en un color, digamos, neutro, blanco por ejemplo, decirle Fill.
Esto lo que hace es rellenar toda la capa con un color, asignándole un valor de profundidad a esa capa. De esta forma ahora, si yo quisiera trabajar solo con colores, yo podría trabajar con colores de forma plana sin necesidad de añadir información de profundidad. Veamos ahora algunas de las herramientas de las que disponemos en ZBrush. Para seleccionarlas tengo que ir aquí a mi apartado de Tool y ir eligiendo algunas de estas herramientas. Por ejemplo, tengo la herramienta que tengo activa ahora, que es el pincel simple. Luego tengo otra que sería para borrar. Lo que pasa es que hay que andarse con ojo, porque también borra en profundidad. Luego tengo el Smear o Smooth, ¿vale? Que es la típica herramienta de Photoshop, ¿vale? Que todos conocemos, es la del dedito famoso. Luego tenemos esta de aquí, esta herramienta que se llama Hook Brush, que lo que hace es como sacar una punta hacia afuera, pero que no os lleve a engaño esta herramienta ni alguna que vamos a ver más adelante. Estas herramientas no son 3D. Yo no puedo orbitar, no puedo girar, no puedo verla desde otro punto de vista. Simplemente crea un efecto tridimensional en una imagen plana. Luego tengo esta de aquí, que es el Fiber Brush. Está bastante interesante. Lo que hace es como añadir fibras, como césped, si queréis llamarlo así, a los objetos o a la imagen plana. Luego tengo otra, que es esta de aquí, que es el Snake Hook Brush. Esta herramienta es muy divertida. Cada vez que enseño ZBrush a alguien, le encanta esta herramienta. Y hace como una especie de raíces. Yo considero que son como raíces. Entonces yo pincho y sin soltar muevo. Y es como el hook anterior, pero lo que hace es seguir la direccionalidad del movimiento. Entonces esto es bastante cachondo, porque yo, por ejemplo, podría crear una especie de árbol o cualquier elemento que pareciera 3D. Luego, aunque no es una escena 3D, hay que tener en cuenta que ZBrush sí que reconoce una profundidad y direccionalidad de estos píxeles. Entonces, por ejemplo, si yo pinto aquí con el Fiber reconoce, si fijaros, reconoce la superficie, y si parece como que puedas pintar encima de la rama en 3D, ¿lo veis? Pero realmente ya os digo, no puedo orbitar, es lo que veis. O sea, no puedo girar la imagen ni hay nada detrás, es esto. Luego tenemos algunas herramientas más. Tenemos otra para pintar en profundidad. Tenemos esta herramienta de aquí, que es parecida a un aerógrafo. También fijaros que estoy aquí ya configurando alguna cosita. Vale, esta parte de aquí que es para controlar profundidades y esta que es para controlar colores. Esto lo veremos un poquito más adelante. Pero bueno, podemos elegir algunas herramientas. Luego tenemos otras, por ejemplo, esta de aquí, que es el Blur Brush. No sé si se puede apreciar con claridad, pero lo que hace es emborronar esta imagen, ¿vale? Darle un poco de borrosidad. Tenemos también, por ejemplo, el Glow, que lo que hace es aumentar los brillos. Vamos a subirle un poco la intensidad. También me gustaría comentar una cosita, y es que cada una de estas herramientas tiene su propia configuración para estos elementos de aquí. Por ejemplo, y el Glow tiene una información. Por ejemplo, si utilizo la del Noise, vamos a ver ahora si me deja bien. Veis, por ejemplo, esta tiene RGB a un valor. Si cambia a otra, tiene RGB a otro valor. Por ejemplo, la de Noise, pues lo que hacía era... La de Noise, la que hace es como añadir como grano a la imagen. Luego hay algunas más, por ejemplo, Intensity, el Shading, tenemos el Colorize Brush y tenemos el Hue Shifter Brush. Esta de aquí es bastante interesante, lo que hace es como saturar de colores. Y luego tenemos la del Hue Shifter, que es bastante